Estamos hoy día de San Pedro y San Pablo. Pedimos por la unidad en la iglesia y por, como nos pedía el Santo Padre, rezar por estas dos figuras gigantes, titánicas de nuestro catolicismo, ¿no? Pedro, el pescador de hombres; Simón, aquel a quien Dios, en la persona de Cristo, ha pedido que confirme y apaciente a las ovejas, como el gran pastor que es; y Pablo, ese apóstol de los gentiles, sabio, erudito, de un carácter muy difícil, pero que eran grandes, animados en los debates para dar lo mejor de ellos para Dios, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto no es una clase de teología, en el sentido estricto, porque no vamos a abordar a teólogos como podría ser la Edad Media, en toda su plenitud, vamos a ir introduciendo y viéndonos en el pensamiento de esta herencia cristiana, tan marcada en todos los autores que vamos a ver, y que algunos van a ir marcando diferencias y modelando lo que heredan y lo que dejarán por herencia, ¿no? Entonces paso a este día tan bonito con mis amigos y hermanos Renzo, Luis y Oscar en la ponencia primero de Renzo, y a compartirlo pues y a motivarnos, ¿no? Ojalá podamos terminar las dos ponencias, porque sí, son pensadores muy potentes, muy difíciles, y que abordan épocas muy, muy distantes, ¿no? Tu micro, Renzo. Ahora sí. Bien. ¿Se ve? Bien. Buenas noches. Voy a presentar a San Agustín de Hipona y a Descartes. Bueno, San Agustín de Hipona, que es padre y doctor de la Iglesia Católica, eh, nació en Tagaste, y bueno, su filosofía va marcada por la búsqueda de la verdad. Sus obras principales son Confesiones y La ciudad de Dios. Él, en esas obras, él abarca algunos temas, como por ejemplo el problema del mal, como en respuesta a la paradoja de Epicuro respecto a Dios y su existencia. Él, él se plantea, ¿no? ¿Por qué existe el mal? Él, después de reflexionar, considera que el mal no es que lo haya creado Dios, porque Dios es bueno, sino que el mal es la ausencia del bien, es decir, la ausencia de Dios. Entonces, el mal en sí mismo no existe, sino que es simplemente la ausencia del bien, y sería la ausencia de Dios, que es bueno. Esto, el malo existe porque Él al crearnos nos creó como unos seres racionales que tenemos libre albedrío y somos capaces de elegir. Entonces, por ese motivo es que existe el mal. Incluso cuando Adán y Eva pecaron, se transmitió eh, y se heredó el pecado original, ¿no? Sin embargo, no toda la humanidad no está perdida por este pecado original, sino porque a través del bautismo podemos obtener la gracia divina, ¿no? Incluso Dios es tan poderoso, tan bueno, que incluso a través del mal o aprovechando el mal puede él sacar un bien.
Entonces, además, Dios, perdón, en la obra de La ciudad de Dios, eh, San Agustín menciona que uno puede estar en una, puede haber una ciudad terrenal, ¿no? Con las leyes terrenales, y también tenemos a lo que tenemos que aspirar, que es la ciudad de Dios. Tenemos que aspirar a ser un habitante de esa ciudad, de la ciudad de Dios, ¿no? Además, también él reflexiona respecto a la fe y la razón. Y en cuanto a la fe y la razón, él se da cuenta que no tienen por qué ser opuestas, sino más bien complementarias, ¿no? Incluso él eh, se da cuenta de que para poder llegar a un conocimiento más cercano a Dios hay que utilizar tanto cuando la razón no, cuando digamos la razón no llega más, hay que utilizar la fe, ¿no? Entonces incluso él menciona, hay un texto que dice, cree para comprender y comprende para creer, ¿no? Tratando de él demostrar justamente eh, la necesidad de tener tanto la fe y la razón para poder entender a Dios. También hay que mencionar que él habla sobre el tiempo, ¿no? Y sobre la eternidad. Incluso se adelanta un poco digamos, a Albert Einstein, en el sentido de que él se da cuenta de que en este caso Dios tendría que haber sido un ser fuera del tiempo. O sea, la creación es una cosa y todo lo que ocurre, todo lo que existe, empieza desde el momento de la creación, pero Dios está fuera de eso. Dios es un ser atemporal. Entonces él solamente con la reflexión se da cuenta de ese detalle, ¿no? Y es cierto, él tiene bastante herencia de Platón, ¿no? De hecho, antes de ser cristiano, practicó el maniqueísmo y luego el neoplatonismo. En el caso de René Descartes, él lo que hizo fue una búsqueda de la certeza, ¿no? Lo consideramos padre de la filosofía moderna. Él eh, intentó aplicar la rigurosidad de la matemática o del conocimiento científico para poder hacer filosofía. Incluso utilizó un método para consolidar este conocimiento. Él lo que hizo fue, este método tenía la regla de la evidencia. La regla de la evidencia que implica dudar, ¿no? Implica dudar digamos, de todo y aceptar algo solamente verdadero como cuando es evidente. Definir, digamos, y aceptar lo que es claro y distinto de lo demás. ¿Mm? Él utilizó mucho la duda para poder llegar digamos, a la certeza, al conocimiento que él considera verdadero. Luego él utiliza la regla del análisis, que significa dividir lo que es complejo en cosas sencillas, ¿no? Eh, y con la regla de la síntesis, más bien hace lo inverso, con esas ideas sencillas que él ya obtuvo, construye algo complejo, ¿no? Y la regla de la enumeración, que implicaría revisar todos los pasos anteriores para evitar saltarse algún detalle, ¿no?
Una de las obras, las Meditaciones Metafísicas, que es una de sus obras representativas, él analiza justamente y aplica este método. Por ejemplo, en la primera meditación, él se pone a dudar, ¿no?, de todas las opiniones que él tenía previamente. Él considera que no se puede fiar de sus sentidos, por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando uno introduce una varilla en un vaso con agua, uno puede ver, ¿no?, colocando el ojo a la altura de la superficie, que pareciera que se partiera esta varilla, cuando no es realmente así. Entonces él duda de sus sentidos. Eh, También duda de los sueños, en el sentido de que algunos sueños se viven como muy reales. Entonces él tampoco se siente muy seguro de si en su estado de vigilia quizás esté soñando. No, él no se siente seguro. No se siente seguro en general con todo lo que puede experimentar del mundo exterior, ni siquiera de su propio cuerpo. Tanto es así su duda, y por eso le llaman la duda hiperbólica, que incluso duda de las matemáticas, ¿no? Él habla de un genio maligno que podría estar, digamos, manipulando todo esto, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la primera meditación. En la segunda meditación, él descubre su primera verdad, ¿no? Él se da cuenta de que él está dudando, pero si duda significa que él está pensando. De su duda no hay duda, digamos, ¿no? Y por lo tanto está pensando. Pero si piensa, es un ser pensante, por lo tanto, como ser pensante, él existe. Entonces, el hecho de que él exista es la primera verdad que él obtiene. A él, digamos, a esta sustancia que él descubre le llama res cogitans, ¿no? Entonces, pero lo malo de esto es que solamente él está seguro de existir mientras piensa, y mientras no piensa no está seguro de su propia existencia. Entonces, en la tercera meditación, él hace referencia a Dios, la res infinita. En este caso, es la sustancia infinita. Eh, Él es consciente de que existen ideas innatas que parecen haber nacido con él, que vendrían en este caso de Dios, ¿no? Estas ideas innatas provienen de Dios. No, el Dios es que se les ha puesto, ¿no?, dentro de él. Tenemos también las ideas adventicias, que provienen del mundo exterior, que luego se va a llamar Rex extensa. Y luego las ideas ficticias, ¿no?, construidas por él mismo, por la res cogitans, ¿no? Los argumentos que él utiliza para la existencia de dioses son los siguientes, ¿no? Él considera que su idea de infinito no puede provenir de sí mismo, y de allí viene justamente lo que mencioné respecto a la idea innata, sino que tiene que provenir de alguien más, porque él, como ser finito, no podría él tener idea de lo infinito. Entonces él dice, no puedo yo tener por mí mismo esta idea de infinito, por lo tanto, debe existir Dios, que es un ser infinito. Además, también, como como segundo argumento en favor de la existencia de Dios, también dice, ¿no?, que si Él es un ser imperfecto y finito, entonces no puede haberse creado a sí mismo y no existió desde siempre. Por lo tanto, tiene que haber habido un ser que sí lo ha creado y que tendría que ser perfecto, ¿no? Y por lo tanto este ser tendría que ser Dios, ¿no? Ahora, es un Dios, como es perfecto, no tiene que ser bueno, y como es bueno, no puede ser un Dios engañador. Entonces, con eso podría él desechar la idea del genio maligno del que menciona al inicio.
En la cuarta meditación, él explica por qué existe el error. Entonces él dice que tenemos dos facultades, tanto la inteligencia y la voluntad. La inteligencia es finita, ¿no? No podemos conocerlo todo, no lo conocemos todo. Sin embargo, la voluntad, el querer algo sí se considera infinito. Entonces, el error ocurre cuando esta voluntad, digamos, va más allá de lo que la inteligencia puede ir. Es decir, cuando no mantenemos a raya la voluntad, cuando la voluntad va más allá de lo que la inteligencia puede llegar, es donde ocurre el error, ¿no? Digamos, al precipitarse quizás ante una decisión, ¿no? Sin conocerla, sin conocer, digamos, todo adecuadamente, eso podría considerarse un error, justamente porque la voluntad fue más allá que la inteligencia. En la quinta meditación, él utiliza un tercer argumento en favor de la existencia de Dios. En este caso, él menciona de que Dios existe porque Dios, si es un ser perfecto, necesitaría, uno de los requisitos, digamos, para la perfección es que exista, ¿no? Entonces, si consideramos a Dios como un ser perfecto, necesariamente tiene que existir. No, no puede ser, no puede haber un ente perfecto que no exista. Entonces, por eso es que él argumenta que Dios tiene que existir como ser perfecto, ¿no? Y además él, con esto, también recupera, digamos, o confía nuevamente en los conocimientos matemáticos, ¿no? Entonces, y también en la sexta meditación, él menciona justamente el mundo sensible, lo que puede percibir con los sentidos. Como Dios es bueno, no lo engaña, entonces él puede confiarse de sus sentidos, ¿no? Y a esto, a este mundo exterior, a él le llama res extensa. Si bien es cierto, existe el error, él puede evitarlo utilizando las cuatro reglas del método que mencioné inicialmente. Entonces él considera eso, ¿no? Que él considera contrario a la voluntad divina, que las ideas que él pueda percibir del mundo exterior no eh, sean falsas, ¿no? Entonces tenemos con Descartes tres sustancias, ¿no? Res cogitans, ¿no? Res cogitans se refiere al ser pensante, res infinita, que se refiere a Dios, y la res extensa, que se refiere a todo lo que es fuera de la mente, ¿no? Eso eso es todo. Gracias. Bien, Renzo, ahora, Luis, haz por favor tu exposición y ya haremos los comentarios, globales y las comparaciones para de una vez relacionarlo con Kant y la ilustración y las precisiones por ahí que falten o si hay alguna duda. Él está herido, el hermano, por eso hizo que se vaya.
Bueno, mientras viene Luis, no sé si se volverá a conectar o no. Ahí está. No, que no sé qué pasó. Si no, voy haciendo algunos comentarios, como que o lo vamos a recuperar rapidito, Lucho. Ya. ¿Ya de que lo haces o ya de que yo comento? No sé qué está, no me dejas compartir. Ahí está. Ya. Ahí no sale la presentación. Tienes que poner en la presentación, en la página, claro, la presentación. A ver. Este año una ventana. Fue lo que estoy justo diciendo. Ya. Ajá. Ahí está. Ya. ¿Ven la presentación? Sí, más bien si puedes hacer el orden inverso que tienes tu charla, o sea, haz primero a Justino y después a Espinosa por evidente orden cronológico y para ver también la relación, ¿no? Disculpa más bien que sea así, pero siempre un poquito la idea histórica va a predominar en las exposiciones que hagamos a veces, ¿no? A veces no, pero ahorita sí. Entonces, de la 9 adelante y después de la 1 a la 8. Ya, bueno. Buenas noches con todos. Me toca presentar a lo que es a dos, que son San Justino y a Baruch Espinosa. Unos pequeños datos biográficos, por ejemplo, a San Justino, también conocido como padre apologista griego más importante del siglo II, nació en Palestina, en Flavia, Nápoles, antigua Siquén, de padres paganos y origen romano. Tiene numerosas obras, donde revelan dos, la obra titulada Diálogo con el judío, Tifón y Apologías. También la búsqueda de la verdad y el heroísmo de los mártires cristianos provocaron su conversión al cristianismo. Permaneció siempre laico, puso sus conocimientos filosóficos al servicio de la fe y durante el reinado de Marco Aurelio fundó una escuela en Roma. Muere martirizado en el año 165. Bueno, sus inicios como dices, fue desde joven a la filosofía, en pos de la búsqueda de la verdad. Después era un estoico, como para seguir la escuela estoica, de peripática, pitagórica y platónica, hasta que insatisfecho de todas ellas, un anciano lo llamó la atención sobre la escritura de los profetas, los cuales que han anunciado la verdad. Entre sus obras de San José, como ya nombré, hay uno que es el libro contra todas las herejías, contra Marción, discurso contra los griegos y una refutación de temas semejantes, un tratado sobre la soberanía de Dios, sobre el alma, pero a nosotros nos ha llegado tres escritos, dos apologías contra los paganos, las apologías, y otra contra los judíos, diálogo con Tifón. En el punto de las apologías está dirigida hacia el emperador Marco Aurelio y expone luego la doctrina cristiana tanto en lo referente a las creencias como a la moral y al culto. Ya, amonestando al nuevo emperador, o sea, amonestando como llamándole la atención al emperador, cómo está llevando. Y eso aún cuando las persecuciones están provocadas por los demonios, no puede dañar a los cristianos que también así llegan a la vida eterna. Uno de sus libros, que es un diálogo a Tifón, él se encuentra con un judío en Éfeso, ¿ya? Y empieza a hablar sobre las persecuciones cristianas. Argumenta que la argumentación de Justino se apoya en el Antiguo Testamento, aceptada por dos interlocutores. Justino expone que la ley de Moisés era provisional, mientras que el cristianismo es la nueva ley, una nueva ley universal y definitiva. Explica por qué hay que adorar a Cristo como a Dios y
describe que a los pueblos que sigue a Cristo como nuevo Israel. Mm, Algunas aportaciones filosóficas. Las aportaciones de Justino es un intento de relacionar la teología ontológica del platonismo con la teología histórica de la tradición judaica. Ya, una posible relación entre el ser absoluto y trascendente y los seres finitos. Ya, la idea se remonta al logos universal de Heráclito y viene a expresar que la inteligibilidad limitada del mundo es una expresión o participación de la inteligibilidad infinita del ser absoluto. También es el primer escritor que completa la comparación entre Adán y Cristo de San Pablo con la comparación entre Eva y María. Mm, Ahora, aportaciones al cristianismo. Justino presenta el cristianismo como integrado en un plan universal y de salvación. Intenta resolver uno de los problemas más graves de la teología en su época, el de la relación del cristianismo con el Antiguo Testamento y con la cultura pagana. Ambos son preparación evangélica, estadio inicial y preparación para el plan salvífico que tendría su consumación en Cristo. Sin embargo, introduce una concepción de inevitabilidad hacia el subordinarismo y finalmente hacia el arrianismo, cuando Justino afirma que el Dios Supremo no podía parecerse con su gloria trascendente a Moisés y a los profetas. La escuela filosófica cristiana que él funda en Roma, donde enseña gratuitamente a sus alumnos la nueva religión como la verdadera filosofía. En ella había había encontrado la verdad y por tanto el arte de vivir de manera recta. Por este motivo fue denunciado y fue decapitado en torno al año 165, bajo el reino de Marco Aurelio, el emperador filósofo a quien Justina había dirigido su apología. Bueno, acá las fuentes de información donde he sacado lo de Justino, lo estoy poniendo, y hay un pequeño video también. Ahora, sobre Baruch Spinoza. Bueno, nació en Nazaré en 1632, un judío geómetra, filósofo. Criticó mucho en la parte de la ortodoxia judía al hablar sobre el panteísmo, tachado de inmoral. Se dedicó a pulir lentes, rechazó la cátedra de filosofía por su libertad académica, vivió en Serenay y estoico y murió conversando con sus amigos en 1677. Hay un dato curioso también, ya que no se sabe cómo fue realmente. O sea, encuentran muchos cuadros o retratos de él, pero no se sabe quién es realmente Spinoza. Solamente se hay un detalle que era una persona de cabello largo, delgado, una breve descripción nada más. Entre sus obras está el Tratado de Dios, del hombre y su felicidad, el Tratado de la Teología, Tratado Teológico y Político, de la reforma del entendimiento y ética demostrada según el orden geométrico. Este justo que está comentando, un acontecimiento que marcaron su vida fue en el año 1672 en Holanda, los cuerpos mutilados a los hermanos White por Jan de Beam. En ese tiempo, Holanda estaba, creo, como es muy liberal, todo eso, ellos habían sido, creo, la poca información, habían, uno de los hermanos había sido encarcelado y el otro estaba pagando las deudas. Pero eso también inició un resentimiento en toda la población. Y a tal punto que llegaron a asesinar y a mutilar a los hermanos. Esta es una de las
imágenes y hay otras imágenes más que están en la red misma. Bueno, esto es lo que, más o menos lo que dice Baruch, es que Dios es la sustancia infinita. Es un método deductivo de lo general a lo particular. Ya, es todo el universo, solo hay sustancias. Dios antes era espiritual, ahora es materia también. Dios es la naturaleza es un todo. Una sola sustancia, las cosas no son sino partes del todo. Dice, para Descartes es parte del yo a Dios y para Tomás de Aquino es parte del mundo a Dios. Es como Spinoza parte de Dios hacia el mundo y el yo. Como decía, la única sustancia que es Dios, como acá toma como ejemplo lo que es el océano, las olas, la parte que es individual es el hombre, las cosas particulares son aspectos y sustancias divinas e infinitas. Los hombres solo conocemos dos características de la sustancia, pensamiento y extensión, materia. Por lo tanto, lo separa las mentes finitas que son los hombres y los cuerpos finitos son los modos de Dios como las olas inmensas, inmersas en la única sustancia bajo la característica de la extensión. No hay libertad para determinar toda la sustancia divina. La única libertad es aceptar que todo está determinado por la sustancia. La parte de lo que es conocimiento y verdad él pone pues, en tres: sensible, deductivo e intuición. Lo que es sensible es la parte de lo que son opiniones, hechos desordenados, lo singular, lo deductivo, lo racional, como las matemáticas. La intuición, el hombre logra una visión del todo, un conocimiento total, felicidad. En la parte de ética desarrolló a base de axiomas, definiciones y postulados como la geometría. Define tres etapas: sensible, que es el esclavo de las pasiones; deductivo, vive la libertad porque está consciente de que está determinado; y el intuitivo, consigue la verdadera felicidad porque está con Dios. Permanecer en el ser es el esfuerzo de seguir viviendo. La alegría nos ayuda y la tristeza no lo hace. Por la pasión somos esclavos, pero por la razón somos libres. Eso sería todo. La última diapositiva, como dije, ahí estoy poniendo dónde saco la información, más dos videos, que es de Spinoza y el otro es de Justino Mártir. Gracias. Bien, antes de pasar a redondear las ideas de cada una de las exposiciones que han estado muy bien, tal vez para ir completando un poco lo que nos aportaba Luis, dos cosas, ¿no? Creo que ha sacado una de las diapositivas de alguna información, y es bueno citarlos, el hermano Eduardo y no sé quién, ahora más tarde voy a pasar una información porque ahí lo he apuntado. De todas maneras, si lo tienes, Luis, dilo para que quede, o escríbelo, ¿no? Para tenerlo Del, ahí. del hermano José Eduardo Espinosa Esparza, sí, está, ¿dónde está la información? En Claro. la última diapositiva. Lo, Está en lo la, que, claro, está bien, ¿no? La idea es un poco mezclar a dos cosas, ¿no? Un poco lo que hizo Renzo, lo que hizo Oscar, y con esa rigurosidad que ha hecho Luis, de la cita bibliográfica, todo eso, integrar ambos métodos que están muy bien, y que cada uno resalta, unos la creatividad, lo propio, y Luis, de hecho, la parte bibliográfica, la rigurosidad, que hay que irnos acostumbrando, ¿ya? Obviamente en las diapositivas normalmente no trabajamos las citas, eso, pero está bien. Otro comentario, por ahí si lo tienen, lo apuntan, porque ya voy a pasar a redondear ¿cómo se llama? La, Vamos a ver, presentar. ¿Ven la cámara?
porque no me prender, ¿no? Ya. Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, ahora sí. Y acá. Ocultar. Ya, miren, si no hay muchas preguntas, vamos a pasar a analizar ciertas cosas acá. ¿No? Cambiar, cortar. Bueno, lamentablemente no lo tengo inclinado, pero como estamos viendo en la primera, más o menos de costado, en la primera diapositiva relacionamos que San Agustín principalmente va a combatir el pensamiento, la paradoja que plantea Epicurio. San Justino y San Ireneo, si bien es cierto, van a combatir paganos, el apacible Ireneo a los gnósticos, que son en algunos casos esta fuente de búsqueda del saber muy propio, muy particular, como ya nos lo había explicado muy bien el sábado que ha pasado Oscar, y San Justino en un carácter eminentemente filosófico, ¿no? Es por otro lado, digamos, la presentación de ambos, de estos tres grandes santos y grandes pastores, es que tal vez la figura del pastor como obispo, como conciliador, como una persona afable, es el que tiene Ireneo de León, ¿no? De hecho, es una persona que incluso suele ser más conciliadora que confrontacional desde el mismo campo de las ideas, aunque como buena formación filosófica que tiene, usa el recurso de la ironía, que ya lo usaban los platónicos, y se le atribuye a Sócrates este empleo, y la mayéutica. La mayéutica, si por ahí lo van a leer o no lo van a leer, es que la ironía es lo que ahora hacemos esa reducción al absurdo. Por ejemplo, si hablamos de ideología de género, para no ir debilitando cada uno de los argumentos, puedo decir, ¿no? Algo así. Bueno, si la mujer se construye por su sentimiento, yo también me puedo sentir vaca, y si me siento vaca y tengo cuernos porque me han sacado la vuelta, porque esa es la frase que todos hacemos, me siento pues ya ni vaca ni hombre, sino me siento minotauro, ¿no? Y déjenme mi opinión porque es mi sentir y mi sentir vale. Entonces, eso que puede causar risa, broma, hilaridad, reducción al absurdo como falacia, es lo que a veces buscaba en la ironía Sócrates y Platón para ridiculizar ciertos argumentos, eh, hacer que no sabía, seguir preguntando, profundizar en la ignorancia del interlocutor al que enfrentaba, y se complementaba con la segunda herramienta, que es la mayéutica. Acá no la mencionan, pero la mayéutica es que cada uno diga su verdad, porque la verdad anhela en el corazón del hombre o en el eidos de cada ser, de cada sustancia, de cada sujeto, ¿no? Entonces, aunque los tres, perdón, son de corriente platónica, de corrientes neoplatónicas, para ser más exactos, son diferentes épocas, son diferentes estilos. San Justino Mártir, como nos lo ha explicado Luis, es un filósofo que desde el pensamiento y desde el conocimiento de filósofos muy complejos como Heráclito, que va a volver a hacer su aparición ya con Hegel, cerca del siglo XIX, y le va a dar esa potencia de la llamada dialéctica o lucha de los opuestos, que deriva del taoísmo, ¿no? Del yin y el yang, y con el culmen de la patrística cristiana, ¿no? San Agustín. Entonces, la siguiente, como hemos visto, para empezar un poquito con San Agustín, para ya los otros dos padres dejarlos un poquito de lado, ha sido el gran filósofo pagano de su época, gran retórico, persona que convence con el habla, convence con las palabras, con la belleza del discurso. Ha sido el gran filósofo neoplatónico también de su época, y ha sido también el gran filósofo maniqueo de esta secta de Manis y de
pensamientos que más o menos se repiten, ¿no? Se repiten con esto de que el alma es lo bueno, la materia es lo malo, que ya se van dando cuenta que también había en los gnósticos que en el neo discutía, o que la mujer engendra el mal y el hombre la libertad, ¿no? Un pensamiento machista llegado al grado de que la mujer es lo que corrompe y el hombre lo que libera. O que hay dos dioses, uno bueno, Ahura Mazda, y el otro, que es la luz y la oscuridad, ¿no? Entonces, es una época oscura, pero San Agustín resalta en cada una de las posturas que toma, porque es un apasionado de la verdad, una búsqueda constante, y termina ello por llevarlo a ser el gran filósofo del cristianismo. De hecho, cuando Renzo nos planteaba el tema de Agustín y Descartes, hay un equilibrio, hay una equidad. Comparte el filósofo y padre de Hipona cierta realce de la razón. Veamos, Agustín no podría ser catalogado como un pietista, como un fideísta, como una persona que la fe la prevalece sobre la razón al nivel de hacer una fe irracional. Más bien, él busca esta armonía en la frase creo ut intellegio, creo para entender, que justamente busca este carácter, busca el carácter de una fe comprensiva, pero una fe suprarracional. O sea, no es la fe el equivalente a la razón, no está la fe subordinada a la razón, pero son recursos y vías que Dios se vale en cada uno de los hombres para darse a conocer, pero la fe siempre tiene una preeminencia sin nublar la razón, porque eso hay que dejarlo en claro. Para Agustín, la fe es siempre mejor que la razón, pero no a un nivel de que la subordina, de que tal vez como otros pensadores la... Dime, Oscar. Para compartir una frase de San Agustín, para que vean que tiene un cierto semejanza con Descartes. San Agustín dijo, si falor ergo sum, o sea, si me equivoco, entonces existo. Entonces hay un punto de conexión entre ambos filósofos, tengo entendido. Perdón, claro, sí. La diferencia, como ya la están notando, es de que para la época de Descartes ya no aparece el elemento teológico sagrado. Hay metafísica, hay filosofía, hay ética, pero no aparece en Descartes la fe. No sé si se deja entender. Es más, no habla de un Dios trinitario en estricto sentido. Se asume que es un Dios, ¿no? Es más, tampoco es un Dios que crea el mal, como tal vez los maniqueos tenían un Dios maligno, por así decirlo, ¿no? No es demonio, no es una criatura mala, no, es un Dios maligno. No es un equivalente a Dios, no aparece algo así. Pero en Descartes no deja muy claro que haya una especie de Dios cristiano único. Quiero que eso se vaya notando porque es la sutileza de que hay varios hilos de diferencia, pero ya hay una sutileza ahí, ¿no? Una sutileza que no es gratuita. Y que si bien es cierto, como nos dice Oscar, y como Descartes le aporta, para sacar el elemento de la fe, aporta la rigurosidad matemática y la duda metódica. Ojo, es duda metódica, no es dudas secas. ¿Por qué? Porque la duda, la epogé, va a ser un elemento recién de la fenomenología, inicios del siglo XX. Esta es una duda metódica. Dudo, pero voy a salir de la duda. O sea, quiero que quede claro eso, ¿no? O sea, yo dudo porque voy a dejar de dudar, mejor dicho. Lo que en algún momento esta epogé, para irlo ya diferenciando con Husserl, me va a poder abrumar, espasmar o dejar absorto, ¿no? Un poco en paralelo teológico y bíblico, el miedo que le inspira, el asombro a el papá de San Juan el Bautista, ahorita no me acuerdo el nombre, el esposo de Isabel,
que lo deja mudo, porque no cree. Y Pajarito. la naturalidad con que María Santísima trata a los ángeles. Ante el mismo fenómeno, evidentemente las palabras del ángel a la Virgen son más potentes. Ella es una niña, ¿no? 13, 14 años. Él es el sumo sacerdote, ¿no? Como una especie de papa, obispo, hombre culto, formado en la religión, pero nos asombramos de esas paradojas, ¿no? Entonces, igual acá en el tema de la fe, ya Descartes sacó a la fe de su esquema. Es más, la teología ya tiene cierta independencia. Y además, Descartes se caracteriza porque, ojo, acá va a haber una discusión grande, ¿no? También se le atañen ciertos padres de la modernidad, por ejemplo, a los renacentistas, al sacerdote Suárez, jesuita, y a Guillermo de Oca. Guillermo de Ockham que reacciona contra un escoto. Sobre todo Guillermo de Ockham por esto de la simplicidad, ¿no? Por esto de la síntesis, un poquito lo que... Pero no, la modernidad ya más cohesionada, la modernidad desacralizada, donde el hombre es lo principal, donde la res infinita ya no es lo que prima, sino la res cogitan junto a la res extensa, porque hay que decirlo, ¿no? Dios termina siendo res, en la peor versión, ¿no? Carne, cosa. Si bien es cierto, Dios bajo ninguna nomenclatura es una carne de carnalidad, sí es una res, sí es una cosa, ¿no? Una cosa infinita. Entonces vamos que ya no, ya cierta nomenclatura latina te va diciendo que Dios es cosificable. Y hacia eso quiero decir que el Dios cartesiano no es el Dios cristiano, porque ya la teología se ha abierto camino. Entonces, hay mucha semejanza, pero Descartes no tiene una formación teológica sacra, digamos, ¿no? Y por eso también el cogito ergo sum se puede interpretar como pienso, luego existo, pero no como temporalidad, ojo, ese adverbio ergo frente a la terminación del verbo ser en latín sum, quiere decir que en una simultaneidad, algo así como tanto pienso, tanto existo, en cuanto pienso, existo, no como a veces se le traduce mal, de que primero pienso y segundo existo, como si se pudiera pensar algo inexistente, ¿no? Hay una simultaneidad. Lo que los latinos o los escolásticos, perdón, para hablar más propio, Tomás de Aquino diría el acto de existencia, la existencia, ¿no? Entonces, el acto de ser, ¿no? Que es lo que le permite a algo ser realmente, ¿no? Para un preámbulo, este existo es lo propio de los seres que existen, a diferencia de... ¿Y por qué yo redundante los seres que existen? Porque los seres matemáticos se parecen a la herencia escolástica de los entes de razón, entes que solo tienen forma, que solo tienen esencia, que no tienen existencia, ¿no? Ese ya es un tema complejo. Léase, por ejemplo, los programas informáticos. No tienen corporalidad, no tienen tangibilidad. Léase una fuerza. No siento la fuerza, pero no toco la fuerza, ¿no? Más o menos en algo de eso estaban pensando los medievales con los entes de razón. Son racional, están en la razón de otro, son accidentes, no tienen sustancia y por lo tanto no tienen existencia propia. Yo sé que eso otra vez es una desviación muy larga, pero claro, en seres, y ahí también había una omisión que no es gratuita, que la hace Renzo, que la hacemos todos nosotros cuando llevamos filosofía, que una obra capitalísima y tremendamente importante de Agustín es De Trinitate o de la Trinidad, donde prácticamente aborda el desarrollo del estudio de la Santísima Trinidad a un 90-95% de como lo entendemos ahora. El texto más duro que se puede encontrar de Agustín y de los más duros que existan
en la historia del pensamiento humano, ¿no? Ahora, claro, como para la mayoría Dios no es, como van viendo en la modernidad, la teología pues es una herencia de la época oscura feudal cristiana y monoteísta. El tema de Dios no es filosófico siempre, ¿no? Hay filósofos que creen que ese es pues un ejercicio mental, un ejercicio lógico. Ya lo habla en la primera meditación, Descartes, y ya estamos ya en la modernidad, de que el infinito es esta idea innata que no me puede venir de mí, sino que es externa, pero otra vez en el segundo principio, ¿no? Es un ser imperfecto finito, ese es el hombre. O sea, si lo vemos lógicamente, ese es un ser, acá, el ser es ese, el imperfecto es la no perfección, y el infinito es el finito, perdón, es el no infinito. Por lo tanto, esto lógicamente se escribe así, o mejor dicho, para negar esto, es lo que él dice, ¿no? Si este es el hombre, lo que no es hombre es Dios. Pero hay un problema, de que él está dejando de un lado todo el resto de la humanidad, perdón, de la creación. O sea, vamos a decirlo, solo el hombre comparte un correlato con este Dios, no los animales, a los que los tratará de máquinas, no las plantas, que si ya el animal es máquina, imagínense una planta. Y acá también es una característica de la modernidad, el irrespeto por la naturaleza, el irrespeto por la creación y la subyugación y la dominación de lo creado para la complacencia del hombre alejado de Dios, porque así también hay que entender la modernidad, ¿no? El hombre desacralizado, el hombre no religioso, el empoderamiento, por eso la creación de la política y los grandes sistemas políticos. Entonces Dios termina siendo el ser perfectamente infinito, como lo entendía más o menos el argumento ontológico de San Anselmo, de Canterbury, que más o menos dice así: hay dos, en el monoslogio y en el proslogio. Y uno más o menos dice así: imagínese la isla más grande, más perfecta que haya. Si existe la única isla perfecta, esa isla, para que sea perfecta, existe. Luego, igual, imagínese el ser más grande, más bueno, más perfecto. Luego, si es el ser más grande, más bueno, más perfecto, no podría faltarle la perfección de la existencia, porque todo ser que no existe es de por sí imperfecto. Léase unicornio, léase centauro, léase grifo. Son seres imperfectos, porque son imaginarios, o sea, no existentes. Dios no puede ser un ser imaginario, de hecho, su existencia es la existencia sobre lo que lo creado se mantiene. O sea, como hemos visto en los gnósticos, estos emanaciones y degradaciones del ser, en el caso de Dios, a ver, más o menos voy a hacerles un gráfico. Tendría dos características: la esencia, le voy a mostrar el cuadrito, y la existencia. Y la existencia es como eso que vimos de los gnósticos, ¿no? Una degradación de seres en la cual los que están más arriba son los ángeles, con todos los, luego el hombre y luego las cosas. A ver, rapidín. Algo así nomás. ¿Dónde está? A ver si se ve aquí. Más o menos. Si no le tomo una foto. En la cual Dios tiene esencia y existencia, que se identifican, pero en la existencia o en el acto de ser viene esta degradación de seres al estilo gnóstico. No es gratuito. Esa es la herencia platónica, que obviamente y hacia eso es lo que nosotros decimos muchas veces: Dios está en todo lugar, porque todo se sostiene en Dios. Pero claro, no vas a comparar a los grados del ser. O sea, hay una graduación en los seres, ¿no? El ejemplo que siempre ponemos es la persona.
Nosotros tenemos nuestra mamá, nosotros tenemos el video de nuestra mamá, nosotros tenemos la foto de nuestra mamá, nosotros tenemos la pintura de nuestra mamá y nosotros tenemos la imagen de nuestra mamá. Todas nos recuerdan a nuestra mamá, todas se refieren a la mamá, pero unos tienen más presencia de la mamá. Tanta presencia tienen algunos más que otras que la idea de nuestro concepto de mamá, de nuestra madre, no puede ser comunicado hacia otra persona tal cual lo entendemos. Sí el video, sí la foto, sí la pintura, ¿no? Entonces, esa es la graduación de seres de la cual ya hemos venido viendo ya en un grado ya un poco irrisorio o grosero en lo que vimos de los gnósticos la vez pasada. Luego viene, ¿no?, San Justino, fue estoico, no le convenció, fue peripatético, o sea, seguidor de Aristóteles, no le convenció porque el peripatético le cobraba y al final, bueno, algo así cuenta la anécdota. Con el pitagórico le pedía que aprenda muchas cosas de música, de métrica, su cosa media extraña, no le convenció, la aburrió, dijo. El platónico parecido, pero como ya había tenido estas escuelas anteriores, fue aprendiendo un poco, pero terminó por cautivarle a los mártires, ¿no? Esto es el argumento de la existencia de Dios y la res extensa, como vemos en la última meditación. Esto ya está pasado. Bueno, entonces, eso sería el abordaje hasta ahí de sus exposiciones. Voy a ver si en algo breve les hago unos diagramas de Kant, porque hay que tratar de sintetizar, pero les voy compartiendo. Kant tiene el Kant 1, por así decirlo, y a Hume. ¿Quién es Hume? Hume es el negador de la causalidad. Ahora viene el problema. ¿Qué es el negador de la causalidad? La causalidad es ese argumento en el cual si sale sol, es de día. Si hay nubes cargadas, va a llover. Si yo le pego a alguien, le va a doler a él o él me va a pegar a mí. A una causa se opone un efecto, ¿no? Acción-reacción, diríamos en física. Entonces, Hume, el gran escéptico escocés, niega todo, ¿no? Duda todo. Que está bien, dudar de todo. Pero claro, le va a pasar lo de Descartes, ¿no? Si niego todo, me niego a mí mismo. No, entonces no me puedo negar a mí mismo, ¿no? Entonces, ahí va a la tradición escocesa, a la tradición más, ¿cómo se llama esto? Pragmática, que crea o formula la filosofía empirista, ¿no? Y el empirismo de Hume despierta a la época idealista más wolfiana de Kant, ¿no? Entonces, ¿qué buscaba Kant en su época wolfiana? Kant buscaba en la época wolfiana sintetizar el racionalismo de pensadores de la herencia agustina que había sido declarada o apropiada por Descartes y los empiristas. Los empiristas que algunos como Locke, pero el más radical de todos, Hume. A ver, un ratito. Sí. Medio minuto, disculpa que te interrumpa. Sí, sí. Me conecté por fin con el mecánico.
Entonces, este Kant va a, de una vez, ¿no? El esquema es simple, al racionalismo de cartesiano, de corte cartesiano, lo va a querer superar con el empirismo de Hume. Ahora, Hume tiene una frase terrible: aquello que no sirva y no se demuestre, léase metafísica, teología y cosas así, a quemarse, o sea, a la hoguera. Kant tiene una etapa precrítica y crítica. En la etapa crítica, luego leer a Hume, agradece a Hume haberlo despertado del sueño que les encontraba. Pero Kant va a empezar a hacer el llamado giro copernicano. Estamos ya cerca a la Revolución Francesa, al siglo de las luces. Kant tiene tres grandes obras, como ya saben: la crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica y la crítica al juicio, en la cual prácticamente él busca responder qué puedo conocer, qué debo hacer, qué debo esperar y qué es el hombre. Y todo lo resume en qué es el hombre. Entonces, ya no es el sujeto el que conoce, sino es el objeto, perdón, es el sujeto el que ahora conoce y ya no es el objeto lo conocido. O sea, antes Aristóteles, Tomás de Aquino, los realistas decían, la realidad manda. No, Kant dice, yo, el sujeto cognoscente, mando. ¿Qué implicancias tiene esto? Sin entrar a grandes profundidades del pensamiento kantiano, que nos llevaría una vida. Bueno, si el sujeto es lo que conoce, la realidad no es lo que es. Entonces, ¿quién ordena la realidad? El sujeto. Ahora, ¿qué es sujeto? Porque acá viene el problema. Tú, yo, no. El sapere aude. ¿Y quién es el que ha logrado el sapere aude? Ay, espérate. Así es la frase. Libérate de ti mismo. Piensa por ti mismo. A ver, Luis nos dice, una comparación entre Descartes y Platón. Los dos defendían el conocimiento innato. Y hay que tomarlo ahí con pinzas. Defendían la dualidad del hombre, sí. Ambos se inspiraron en las matemáticas. De hecho, ambos son matemáticos. Hay que ser más crueles todavía en eso, ¿no? Se podría calificar como idealistas. A Platón se le dice un idealista, o sea, a ver, no un idealista del todo, por muchos ejemplos, pero yo te voy a poner el ejemplo más fuerte. En la caverna, el filósofo se libera de la oscuridad de la cueva y sale a la luz. Pero el filósofo tiene que volver a la cueva para liberar a los demás. Entonces, si él fuera un idealista en el sentido como lo podemos entender de otra forma, el filósofo se queda en la luz y punto, ya no vuelve. Porque ya llegó al ideal, pues ya llegó la idea, que tal vez lo buscaban Parménides, ¿no? Parménides sí te podría decir, el ser es, y lo que no es apariencia. Entonces, claro, yo si ya encontré el ser, ya no vuelvo a la apariencia, pero no me interesa la apariencia. Más bien, diferenciar entre los que solo ven la apariencia y los que conocen el ser es producto de la diferencia de mentalidades, ¿no? Obviamente, lo que podríamos, claro, ¿cómo catalogar a Platón? Platón terminaría siendo la creencia en dos mundos. El mundo supra metafísico, trascendental, es más importante que este, pero ambos están conectados, ojo, o sea, en Platón no habría algo así como nosotros la parucía, ¿no? O sea, se acaba este mundo y bueno, se puede destruir, digamos, ¿no? No, no habría eso. Por eso es que no hay un idealismo, porque de alguna manera es un predominio de la idea, porque la idea jerarquiza la materia.
No sé si queda muy claro. Como cogito el tema de la duda, la obsesión platónica. Ese es el problema. Cuando uno dice la obsesión platónica por la política o el tono místico y metafórico que usa en sus alegorías, esa es una visión claramente moderna. Se lo voy a poner platónicamente. El moderno es aquel ignorante, ilimitado, que al carecer de la belleza matemática, solamente se limita, como el burdo animal y la planta, a percibir las esencias de los sentidos y no trabajar la parte más sublime. Y es válido, porque más o menos así puede ver a una persona iletrada, una persona como Stephen Hawking o Albert Einstein. O sea, a lo que voy es que ambas versiones serían válidas, con la única diferencia que Platón se puede entender sin Descartes, pero Descartes no sin Platón. Y que ahí también hay cierto valor que tenemos que dar. Nosotros heredamos cosas, pero las heredamos a partir de marcar la distancia con esas cosas. Y el gran problema de la modernidad es que la modernidad presupone que es mejor que lo antiguo. ¿Por qué? Porque así lo es. Yo les pregunto, y esa es una pregunta bien, yo sé que no les va a gustar porque ¿ustedes creen que somos mejores que los antiguos? O sea, que los griegos. No. Tú, Oscar, tú, Renzo. No. Hay un problema, pues, que la pregunta siempre ahora tenemos que decir por qué, pues, ¿no? O sea, el no, el sí no es válido, ¿no? Literalmente no es válido. O sea, no quiera que solamente es por uno. Ah, eh, por alcance, en ese tiempo todo era, se parece más directo, a diferencia que ahora mm, solamente lo tenemos acá la información nada más, que puede ser correcto o incorrecto. Mientras Claro. que en el antiguo se pasaba como si era directamente con el mismo, con el mismo profesor directamente, pues no había ese, como ahora en la actualidad, que uno tiene que saber, buscar y saber si es que esta información es real o es correcta o es incorrecta. Esa es un poco la dualidad que hay, ¿no? En la antigüedad no había problemas en decir hay una élite, hay gente que hace para que los demás no hagan, partiendo también de que la humanidad era pequeña, de que las comunidades como los griegos, como los reyes, como los sacerdotes, como los nobles eran un pequeño grupo de una élite y la mayoría de gente o era esclava o era pueblo, ¿no? La escolástica y el feudalismo va a mantener estos estratos duros en los cuales los nobles no van a poder bajar ni el pueblo va a poder subir fácilmente, pero hay que ver una cosa, ¿cuántos eran en la época media, en la época antigua, versus lo que somos los grandes poblados? Y sin embargo, lo que hemos aumentado groseramente en el consumo de la tecnología y su difusión promedio, como decía Luis, más o menos en esa óptica, cada vez aparece menos Platón, menos Aristóteles, menos Kant, ¿no? No es gratuito. O sea, esto se ha achatado hacia abajo, no hacia arriba. Y lamentablemente también se ha creado una desigualdad, ¿no? El imperio inca, el imperio maya, más o menos dentro de su realidad eran equivalentes, los aztecas. Europa también, Asia también. Hoy en día hay
unas rupturas económicas políticas demasiado amplias, que efectos como el COVID nos lo permiten volver a una realidad, ¿no? A una realidad que el dinero no es real, el dinero es un medio. A ver que lo importante es a quien tengo al costado, ¿no? No lo que me compro o no el viaje que todavía no hago, ¿no? Esto sabían los modernos. No es fácil decir que ellos sean mejores, porque también la brutalidad era más carnal, ¿no? O sea, matar a alguien a cuchilladas era pan de todos los días. Incluso como alguna vez les comenté, ¿no? En las clases de universidad, si no había una discusión de universitaria sin muertos, no era buena discusión, ¿no? Entre más muertos había de cada bando era mejor, ¿no? Entonces, eso que para una persona moderna, alejada de los estratos más violentos, podría ser barbarie, tal vez es pan de todos los días hay gente muy humilde del Callao o de alguna zona de nuestros propios Chorrillos, ¿no? Entonces, quiero entender de que lo que se ha diversificado son los estratos, ¿no? Sería impensable en la antigüedad pensar en un estrato A, B, C, D socioeconómico, ¿no? Como le comentaba a mi hermana, un poco algo de todos los días, eh, el rey más rico comía caldo sin sal, eran verduras y no comía carne, ¿no? En muchas épocas medievales, ¿no? Por eso es que la necesidad de ver al gordo o al obeso o a la llenita como rico, porque no lo eran, pues. Y eso me hace la acotación del cuadro de Spinoza. Spinoza tiene una característica, es declarado, no es hereje, sí, claro, hereje, ¿no? Pero excomulgado. Y lamentablemente hoy en día, espérate, hoy en día hay muchos excomulgados. De hecho, Tomás de Aquino decía, ¿no? Quien no piensa como la iglesia está excomulgado ya, de facto. Pero ese no es el problema. El problema es qué cosa es la excomunión en épocas hasta la de Spinoza y entrados todavía algunos siglos después. La excomunión quiere decir que eras como un leproso. ¿Y qué quiere decir ser un leproso? Que no tenían contacto contigo. Entonces, si tú eras un excomulgado, eras un paria. Porque no podías ir al mercado porque nadie te vendía nada. No podías usar el transporte porque nadie iba a prestarte servicio. Eras lo lumpen de lo lumpen, ¿no? O sea, eras el virus, eras el COVID virus caminando que nadie quiere estar contigo y no son 2 metros de distancia lo que tenían que estar, ¿no? Y eso lo hacían todos, ¿no? O sea, hay que entender que esto de la excomunión sí tenía ese carácter de ser de una especie de extradición o de destierro en tu propia comunidad. Y un personaje como Spinoza que lo viviese tanto por el lado judaico como por el lado cristiano, claro, termina por que no tener cuadros fieles Mire, Platón, Epicurio, Heráclito tienen cuadros, Spinoza no, y miren en qué época vive. Es una realidad que no se podría imaginar hoy en día, ¿no? Ya, imaginemos que la iglesia es comulga o hay un montón de excomulgados ya. Esa gente sigue usando las redes, sigue teniendo sus fotos. O sea, nadie se va a poner a decirle, tú eres excomulgado y te voy a tirar a 3 4 metros, ¿no? Ese ya no es el sentir, ese ya no es el pensar, ¿no? Entonces, y hay un montón, ¿no? O sea, creo que ayer han celebrado a varios que están así, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿no? De alguna manera, Kant todavía es un pietista, es una rama dura del protestantismo, y que, si bien es cierto, busca sacar de su esquema a Dios, termina por universalizar el pensamiento europeo de su época. O sea, el Sapere es ser ilustrado, ser el ilustrado alemán, francés, europeo. Pero ahí hay un problema con Kant, que esa razón endiosada, como en el siglo XVIII, el siglo de las luces, la diosa razón, es una diosa. Y nosotros sabemos que los dioses, incluso Yahvé o nuestro Dios, exige sacrificios.
Nosotros no hacemos sacrificios caníbales o de animales. A la Yahvé a veces se lo hacía, ¿no? Pero a esta diosa razón también había que hacer algunos sacrificios, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos ya la Revolución Francesa, donde se plantean fraternidad, igualdad, fraternidad y libertad. Ahora, la fraternidad, la igualdad y la libertad se pueden resumir en la idea de prójimo, sí o no. ¿Por qué? Sabiendo que estas tres ideas son de la Revolución Francesa y es ilustrada esta revolución. ¿Qué dicen de lo que hemos estado conversando este tiempo? Tin, 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 tin. Bueno, el siglo de las luces es el siglo donde las luces de la razón, de la exacerbación de la razón y del odio ante lo clerical, la iglesia y el poder eclesial se va a dar en Francia y en Europa. O sea, podemos decir que es un siglo de luces parcialmente, ¿no? Porque es un siglo de luces de una determinada luz, de una determinada razón, de una razón que justamente, como nos dice Luis, de repente ve en el mito, porque ojo, ¿qué es un mito? ¿Un mito es falso? No. ¿El mito de los hermanos Sayar es falso? Porque si el mito de los hermanos Sayar fuera falso, ojo, una cosa es ser falso versus erróneo. O sea, hay que ir ahí matizando ciertas cosas. Si nosotros somos seres imperfectos, somos erróneos. Pero seres falsos, males totales, criaturas imperfectas. El mito no es falso, el mito es verdadero. Y el mito es más verdadero que la historia real. ¿Por qué? La historia real de la batalla de la Guerra del Pacífico. ¿Quién la dice? A ver, ¿quién dice la historia real de la Guerra del Pacífico? ¿Alguna vez han leído un título así en un libro de historia? No, pero salió como en una especie de documental, tanto la versión de Perú como la versión de Chile. Eso. Ahora, mi mamá, bueno, como es profesora de historia, tiene un libro que la mejor narración de la historia la hace un venezolano, ¿ya? Por el cariño de todos los que dan a los venecos. Yo pensé que era Veneca. ¡Ah! Historia ficticia, pero ¿según quién? Ojo, y según qué concepto de historia, porque, a ver, a ver. Hasta donde vamos, hasta Kant, ¿ya? Perdón, hasta Kant. Definan idea en filosofía. Rápido, definiciones. Muchachos, por favor, están ahí. Si han estado atentos y si se son conscientes, se dan cuenta del problema que les estoy preguntando. No está mal la pregunta, está incompleta, por así decirlo. La idea de filosofía, ¿en qué autor? ¿Tiene la misma nomenclatura de idea Descartes que Agustín, que Platón, que Aristóteles, que Descartes, que Locke, que Spinoza? Es más, ¿tiene la misma idea de Dios? Ninguno, ¿no? No. Ya, pues.
Entonces, cuando alguien me dice, claro, y hacia eso va mi pretensión de historia ficticia. Claro, si tú dices que es la historia ficticia, el mito, quiere decir que hay una historia real, ¿no? ¿Y eso cómo le llamamos? Tiki, 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 tiki. La pregunta, ¿no? La historia real. ¿Dónde está la historia real? ¿Quién escribe la historia real? ¿Qué él dice? La historia la escriben los ganadores. Oye, pero ¿quién cuenta que Hitler es malo? ¿Los nazis o los aliados? Aliados. Ah, ya, claro. La pregunta es, ¿podría haber un escrito de Churchill que dice que ellos son malos? ¿Podría haber un texto así o no podría haber? Podría, Podría salir con si alguien que sabe que le tenga cólera o resentimiento. claro. Ahora, ¿él va a escribir eso? La persona que está con ese resentimiento, sí, No, podría. Churchill. George, no, ¿Por qué? porque no le convendría por la imagen. Aparte que él era una imagen política. Y acá venimos el gran problema. La modernidad deja la teología y crece la política. Sale Dios, entra la democracia. Sale Dios y el amor al prójimo y entra la ciencia y la tecné. Yo les pregunto, según la ciencia, ¿qué es el hombre? Ese es el problema. Tendríamos que decir que es ciencia, ¿no? Según la técnica, ¿qué es el hombre? Menos, ninguna técnica te dice, ¿no? Según la técnica, no hay respuestas. Entonces, vayamos a decir algo terrible. Dime. Ah, no, disculpa, se me fue la señal. Quería decirte que para la ciencia el hombre es animal nomás, pues. Un animal con unas características propias, pero no sale del ser animal.
Ah, ya, perdón, tenía el micro. Uy, no sé desde qué momento está sin grabar. A ver, les decía de que, eh, claro, que hace tiempo, pero había que definirlo, ¿no? Bueno, yo imagino que el tema de la modernidad, creo que se salió Oscar más o menos, ¿no? Por un error. A ver, Dios y el prójimo han salido del esquema de la ciencia o de la ciencia moderna y la tecné. La ciencia ya no le da respuestas al hombre como que es un animal, ni un animal social, ni un animal psicológico. Terminamos por intercambiar. Las neurociencias nos vuelven a sistemas que muchos esquemas psicológicos negaban. Nos explica Renzo que aunque tengamos un 98% de ADN semejante al de los orangutanes, esa diferencia nos habla que somos especies diferentes. Y Dios finalmente termina por ser un ser supremo inmaterial en una definición básica llana, y que si somos imagen de Dios, no podríamos ser iguales en la materialidad. Tendríamos que serlo en otros aspectos, en la inmaterialidad en todo caso. Y Kant busca una síntesis de Descartes, Hume, que no son más que el espectro racionalista y empirista, para, junto con la ciencia, generar un esquema nuevo. Un esquema que va a seguirse, así como Descartes hace el cartesianismo, Kant hace el kantismo, ¿no? Entonces, luego de que los seguidores de Kant empiecen a gobernar y dominar los esquemas de esta Prusia, de este gobierno, que luego va a ser la República Alemana. Nos tenemos que empezar a asustar con el gobierno de las luces, en donde muchas de las cosas religiosas se van a negar, en donde se quiere endiosar a la razón, y de hecho se la endiosa, pero se termina cayendo en el gobierno del terror de Robespierre, ¿no? De este gobernante que mandó a todos a la guillotina, y él también terminó guillotinado. Entonces, hay una vuelta, una exacerbación por este espíritu de la fraternidad, la igualdad y la libertad, pero que ojo, la libertad, la fraternidad y la igualdad son las consignas de los estados liberales actualmente y democráticos. La pregunta es, ¿somos todos libres? O sea, todos tenemos el mismo tipo de libertad de opinión. Todos tenemos o sea, somos hermanos iguales, o hay primogénitos en este tipo de hermandad. Primogénitos. Claro, claro. Tienes razón, Oscar, la masonería. La masonería, los Illuminati y toda esa gente, hay, ahorita no me acuerdo, hay 4 grandes discursos que se destruyen, ¿no? En la posmodernidad, más adelante, ¿no? El cristianismo, el marxismo, el iluminismo, que son esta gente, y hay otros, ¿no? Por ahí se me va un poquito ¿qué otro discurso hay? Y la libertad, fraternidad, igualdad. Entonces, podemos resumirlo en la fraternidad. O sea, es como ahorita, ¿no? En la fraternidad yo asumo por un momento el hermano mayor, yo primero lo condenso, si yo no lo puedo retomar todo, recién le paso al segundo, que podría ser Oscar, y lo que no agarra yo y tampoco lo puede agarrar Oscar, se lo pasa recién a Renzo, y así sucesivamente hasta Luis, ¿no? Entonces, no hay una fraternidad, ¿no? Porque esta fraternidad tiene que ser con un compañerismo, como sabemos, no como la hermandad de sangre, ¿no? De hecho, ese es el término frater cuando se hablan de los hermanos de Jesús, ¿no? No el término de hermanos.
En hebreo no hay estos cánones de hermano, primo, tío, ¿no? No hay esa independencia. Es otro tipo de visión del mundo, ¿no? Entonces, finalmente ya estamos en el siglo XIX y con Baruch Spinoza se nos ha abierto también otras dudas. Este Dios neopanteísta, sí, hay niveles de saber, pero finalmente se puede llegar a que de alguna manera hay una sola sustancia. Claro, pero el problema es que si hay una sola sustancia, ¿cómo te diferencia de las otras sustancias? O no es gratuito que Spinoza esté a puertas o iniciando lo que será la llegada de Heráclito y la filosofía hindú para el nacimiento de la gran figura de George Gadamer Hegel, ¿no? El pensador más potente y que busca hacer mucha síntesis, pero la síntesis genérica que hace enunciada a él, porque ojo, otra vez, así como a los políticos no les conviene hablar de ciertas cosas o decir que ellos toman ideas de otros, como por ejemplo Luis cuando toma de este hermano en la exposición, lo cita, pero Hegel toma de Heráclito, algo que por ejemplo San Justino Mártir ya lo había visto, pero otra vez vuelve Heráclito con todo el poder del oscuro y los Vedas. Ahora, Hegel va a ser contemporáneo a Schopenhauer. Schopenhauer como pensador tiene tres grandes pensamientos. Los Vedas, los Vedas, o sea, el pensamiento del Hispanistán o, o del Brahmad Gita, del hinduismo, tiene también esta sabiduría de Platón y de Kant, ¿no? Su sistema es esas tres cosas, ¿no? Aunado y sistematizado por un velo de Maya que le llaman, ¿no? Que es una especie de saber genérico en el cual de alguna manera deambulan muchos conceptos que tal vez puedan completarse entre estas triadas, ¿no? O sea, esta triada de la filosofía hindú, de Platón y de Kant, tiene ciertos huecos que es completado por este velo de Maya, conocimiento que ya es natural y casi sale completo, ¿no? Por así decirlo. Son rivales. De hecho, Schopenhauer no tiene gente en las universidades. Hegel sí. Hegel es el profesor favorito. Hegel representa el romanticismo alemán. ¿Qué quiere decir romanticismo alemán? No a la razón, no a la ilustración, sí al sentimiento, sí a la poesía, sí a la metáfora, sí al mito. Entonces, en la época del romanticismo alemán, ¿tienen valor el discurso platónico del mito? ¿Sí o no? Hola, Sí, claro. Por eso volvíamos, ¿no? Tiene el discurso de los mitos del joven Goethe, de Faust y toda esa mancha romántica alemana y de los cuentos ¿no? Del joven Bert y todas esas cosas. Sí, los cuentos pues del romanticismo alemán son los que van a emancipar esta época que muchos terminan hasta nuestra época. Y otra vez, alumnos de Hegel, el gran alumno de Hegel, ¿no? Porque a Hegel no bastaría para abordarlo, como les digo. Hegel busca una síntesis entre la physis o física griega y el luteranismo que él aprende o cristianismo, según él. Entonces hay un problema, ¿no? Si él va a heredar todo este saber, toda esta teología pagana y griega,
precristiana, y luego va a tener esta teología luterana, ¿qué terminaría por ser él? ¿Un filósofo? ¿Un teólogo? ¿O lo que lo describen el idealismo absoluto? Todo es idea. Lo real es racional, lo racional es real. En la lógica, la idea es la razón. En el derecho, la idea es la ley. En la política, es en la política, ¿qué cosa era? En la política era la idea. ¿La idea de quién? Ahí viene el problema, ¿no? En la historia, la idea autoconsciente. Y en la religión, Dios, ¿no? El problema es que idea autoconsciente, Dios, ley, razón, es lo mismo. Y otra cosa, en la física, la naturaleza. Entonces, es incompatible con el cristianismo que la naturaleza sea Dios, la naturaleza sea una idea, la naturaleza sea una ley, la naturaleza sea una razón. Pero sí para los románticos y sí para los seguidores no cristianos de esta tradición. Entonces, ahí lo dejamos porque son las 8 y porque ya estamos a cortas de Marx. Si pueden, de Schopenhauer es muy pesimista, pero es necesario que lo vayan leyendo. A Marx, a Schopenhauer, a Nietzsche. ¿Y por qué les digo a Schopenhauer? Schopenhauer es el que le da toda su filosofía para que Freud cree el psicoanálisis. ¿Ya? Entonces, Sigmund Freud, crea el psicoanálisis de la filosofía de Schopenhauer. Ustedes quieren aprender eso. Ahora, ustedes, claro, más sencillo, ¿no? Quieren aprender psicoanálisis, aprendan un poquito de Platón, acá y un poquito de los Vedas y se acabó, ¿no? Ahora, ¿por qué es necesario también un poquito? Después volveremos a la siguiente clase, la última. No, ya, esta es la última, mejor dicho, ¿no? Para julio será la primera. Schopenhauer y esa negatividad, esa ausencia de brillo, porque ojo, Hegel tiene un plan político. Hegel desea que Europa, que su Prusia, que la herencia del imperio carolingio llegue a gobernar el mundo. Y argumentos para eso es porque si él hereda la tradición de la filosofía hindú, que es gigantesca, ¿no? Tanto que Schopenhauer la va a tomar como elemento concreto de su filosofía. Por eso es que no se le puede decir a Hegel, no, tú no conocías, no, Schopenhauer, tu contemporáneo, dijo, yo uso mi filosofía. Y un poco también era recelo con Hegel, porque Hegel, y claro, salvando las distancias, no reconocía que gran parte de su esquema filosófico era Heráclito y los Vedas. Schopenhauer sí, siempre lo dijo. Lo que pasa es que en esa época, ¿quién iba a traducir sánscrito? Pues, ¿no? Entonces no se sabía. Y finalmente, esta exageración de Schopenhauer, junto con la desesperación de algún otro pensador, creará lo que Nietzsche va a heredar como sistema. Entonces, quedará para la siguiente clase esta interrelación de Marx, sabiendo que el joven Marx, vamos a poner joven, es un hegeliano de izquierda. De hecho, para muchos de nosotros que vemos en Marx, siempre será un hegeliano, ¿no? Obviamente, Marx le aporta más conceptos científicos,
porque no es un idealista, ¿no? Porque el mismo Marx tiene la frase, el último filósofo fue Hegel, yo soy el primer científico. Y de ahí la comercialización, porque ya Marx sí vive la revolución industrial. De hecho, él se va a ir a Manchester a ver la revolución industrial y va a toda su vida a escribir en un diario, ¿no? Que también así Hegel también esa dificultad. Él se conseguía de trabajos la preceptoría, ¿no? Hasta que luego preceptor quiere decir tutor privado de alguien, por si acaso, por si el preceptor es el tutor personal de alguien rico que le enseña todo. Lo que fue Aristóteles de Alejandro Magno, lo que era Descartes de algunos reyes, ¿no? Y obviamente eso implicaba dos cosas, que el filósofo viviese con el alumno. Claro, ¿qué era lo más conveniente para Aristóteles? Vivir con el gran Alejandro Magno, ¿no? Mientras estaba en los lugares cercanos a Macedonia, ya cuando conquistó no, pues, ¿no? Descartes vivir en un castillo, Hegel también, ¿no? Entonces, Kant no. Kant era una persona, era el gran profesor de filosofía, una persona metódica al nivel casi, como dice la anécdota, ¿no? Todos ponían la obra al acontecer o a la vida del profesor de Königsberg, Immanuel Kant. Entonces vamos viendo que cada filósofo le va poniendo su impronta y van construyendo, tomando sistemas anteriores, en partes sí, en partes no, y haciendo enseñanza y una joven formación en valores que algunos reconocen que son heredados, pero la mayoría dice que son nuevos cuando sus estudios se sabe que ya no. Entonces, dejamos la grabación.